La generación dorada de básquet es para muchos la mejor selección de la historia del deporte argentino. Por los logros obtenidos, por la calidad técnica de sus jugadores, pero sobre todo por los valores que transmitió. En esos Juegos Olímpicos de Atenas, había un jugador que ya se destacaba en la Liga de España y que años más tarde llegaría a la NBA. Un jugador que hizo un culto de esos conceptos y que lo sumó a su liderazgo natural. Luis Scola es el gran capitán del deporte argentino. Capitanes, Luis Scola, toma 1. Bueno, Luis, antes que nada y antes de empezar la charla, yo siempre a los grandes líderes, a los que me hicieron emocionar como hincha argentino, les digo gracias por lo que pasó en Indianápolis, por lo que pasó en Atenas, por esa generación dorada que hizo vibrar a la Argentina. Y ahora te toca estar del lado de los capitanes. La primera pregunta es, ¿qué significa para vos la palabra capitán? Para mí representa mucho, porque dediqué muchas horas a la selección, pasé mucho tiempo de mi carrera acá, y el hecho de poder ser reconocido con esa distinción es importante. Y después, con el correr de los años, un poco como que la gente se va apoyando cada vez más en lo que uno piensa, en lo que uno hace dentro de la cancha, y eso genera un montón de cosas: responsabilidad, placer, esfuerzo, un montón de cosas, pero al final es lo que uno intenta conseguir todo el tiempo. El título de capitán, la cinta en el fútbol o la C en la lista en un equipo de básquet, realmente no cambia nada. Lo que es como un estatus, es como un reconocimiento a una persona que es importante. Por ejemplo, Manu no es capitán, pero da igual, tiene un estatus, no importa que no sea capitán, tiene la oportunidad de hablar y ser respetado al mismo nivel. ¿Y qué te pasó la primera vez que te lo dijo? Te lo dijo Oveja, ¿no? Me lo dijo Oveja, estábamos preparándonos para Las Vegas. Íbamos a jugar un torneo que no vino nadie de los que habitualmente venían. Vino Carlitos y vino Pablo, pero no vino Manu, no vino Chapu, no vino Fabri en ese momento. Había un grupo de jugadores que eran importantes que no habían venido y bueno, me dijo, va a ser el capitán. Y yo ya un poco, había mirado la lista de jugadores que había y pensé, bueno, puede que yo sea el capitán, ¿no? Estaba ahí entre las posibilidades y me acuerdo que en ese momento quería hacerlo. No sabía si iba a hacerlo o no, pero quería hacerlo. Tenía ganas de que me elijan. Cuando me lo dijo, me puse muy contento. ¿Usas cinta? ¿No usas nada? ¿Ninguna superstición? Nada. Nada de nada, soy cero supersticioso. Cuando alguien viene y me dice que algo, por ejemplo, alguien viene y me dice, cuando tenés la zapatilla negra jugás bien, me la saco y me pongo las blancas. No creo en la suerte y como que me reniego un poco de eso. Alguna gente me ve hacer cosas todos los días y por ahí piensa que es superstición. Creo mucho en la rutina, ¿no? La rutina que te permite a vos estar preparado para algo, entrenar de una manera, comer de una manera, dormir de una manera. Todo lo que haces previamente a un partido lo hago, pero no tiene nada que ver con la suerte, tiene que ver con que uno busca su forma de relajar y de prepararse mental y físicamente para estar bien o lo mejor posible a la hora de jugar. Y soy muy de eso, tengo muchas cosas de rutina que respeto mucho, pero no tienen nada que ver con la suerte. Si juego mal, no las cambio. ¿Y la historia de la capitanía, miraste para atrás a los antiguos capitanes, te reflejaste en alguno de ellos, aprendiste? No sé, con Ochini, era Pepe Sánchez también, ¿no? Pepe fue capitán, Hugo fue capitán en el equipo que salió medalla olímpica. Siempre fui mirando a los jugadores que tenía adelante, sobre todo cuando era joven, y fui un poco buscando qué jugadores dejaron un impacto en mí, hicieron una marca, hicieron una mecha, qué jugador me dio algo. Y fui sacando cosas de cada uno de ellos, intentando formarme a mí mismo como líder de la forma que yo creo que es la más productiva, ¿no? Con el correr de los años, yo saqué muchísimas más enseñanzas de la gente que me mostraba las cosas haciéndolas. Para mí pierde poder una persona cuando te dice algo y después no lo hace. Yo siento que el capitán, el líder, el mejor jugador, el que arrastra, el que empuja, ese jugador que está ahí, que te da cosas más allá de lo que rinde dentro de la cancha con la pelota en la mano, son los que hacen las cosas, no los que dicen las cosas. Es fácil hablar, es muy difícil hacer las cosas correctas todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo. Y me encuadré de esa manera porque sentí que eso era la forma de llegar. La gente que me llegó a mí
actuaba de esa manera. Entonces intento tratar de hablar lo menos posible y hacer lo máximo posible. ¿Y cómo es tu relación con el liderazgo? O sea, ¿lees sobre otros líderes? ¿Te gusta ver capitanes de otros equipos? ¿No le da mucha bola y sos muy instintivo? Soy instintivo un poco y me gusta ver a otros jugadores, incluso jugadores que por ahí pueden estar catalogados por debajo mío. Me gusta verlos cómo hablan en sus equipos, me gusta ir a partidos de ligas por ahí que no son tan importantes. En vez de la NBA, ir a la Liga Argentina y ver un partido y mirar al banco y ver cómo está hablándole un jugador a otro, cómo está hablando el entrenador a otro, qué es lo que está pasando. Intento descifrar cuáles son los problemas que tienen o qué es lo que está pasando ahí. Y lo hago también con otros deportes. Es más difícil porque hay un montón de reglas y cosas del mundo del deporte que uno no conoce. Y es más difícil porque estoy mucho más afuera. Yo por ahí para un equipo de básquet voy a verlo y puedo hablar con alguien, le puedo preguntar, che, ¿y este cómo es? ¿Cómo entrena? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo habla? En otro deporte me cuesta mucho más, tengo mucho menos acceso, pero sí que me gusta, disfruto de eso, disfruto de escuchar hablar a la gente. Creo que cuando vos escuchás hablar a la gente en cosas fuera, no en un partido, no en un entrenamiento, vos escuchás hablar de algún tema en particular, podés ver mucho de cómo ellos pueden ser un líder positivo o no, la forma de expresarse, la forma de hablar, el interés por otra gente, por sus compañeros, el interés por el equipo, el interés por ganar, o todo lo contrario, ¿no? El desinterés por ganar, el interés por el beneficio propio. Y uno puede ir descifrando un poco, me gusta, lo hago un poco como hobby también. Yo te digo un montón de cosas, de afirmaciones y me da vergüenza, porque vos las sabés, parece que te las estoy explicando, pero vos las viviste todas. Pero las has vivido en otro deporte y de una manera diferente. Hay también, viste, estas cosas de deportistas que son, viste, cada deporte tiene como una regla. Su mundo, ¿no? Y su... Sí. De hecho, bueno, en el rugby sí, ayudan a elegir el equipo. Sí. Tienen un día que mandan en los otros compañeros. En el fútbol es casi imposible sí, eso. ¿Cómo es en el básquet también? El entrenador elige al capitán, el capitán tiene alguna influencia en, no sé, en una lista final de Juego Olímpico. No, es más distintivo, o sea, es simplemente ser el capitán, pero no tiene una tarea asignada y no tiene... Hay capitanes que tienen un peso específico más pesado, más profundo, que son más importantes, pero no por ser capitán, sino por... Y hay equipos que incluso el capitán es menos que alguien dentro de ese mismo equipo. Pasa mucho. Muchas veces algunos entrenadores quieren darle a un jugador cierta responsabilidad y lo designan capitán, a pesar de que el líder natural del equipo es otro, pero dicen, total, él ya es el líder natural, pongo a otro. Hay algunos equipos que lo hacen por antigüedad, lo cual como que pierde un poco el valor. En algunos equipos el capitán es elegido por el cuerpo técnico, en otros equipos por los compañeros, en otros equipos elegidos por ambas partes. Entonces es un regalo, porque el capitán es elegido por alguien y te hacen capitán otras personas. El conductor del grupo, que es el técnico, debe ser quien elija al capitán. Y no tiene que ser una prebenda ser capitán. No es como vos sos el mejor jugador que existe, vos sos el capitán. Eso dice poco, muy poco. Y después no funciona. Porque después los capitanes adentro de la cancha son otros. Me ha pasado, por ejemplo, estar en equipos en donde los jugadores eligen su capitán. Y hay una disputa entre 2 o 3 que eligen los jugadores. Eso genera en el que no es elegido una desilusión o un estado en que no siempre es tan bueno para el equipo. Y no es fácil para un entrenador si vos tenés 15, 20, 30, 40 días en el equipo. Vos tenés que tener un conocimiento mucho más amplio. Pero si tenés la capacidad, la experiencia, el entrenador empieza a ver cositas, empieza a ver detalles. Y en 15, 20, 30 días vos te das cuenta quién es quién. Por más que lo elija el técnico, el grupo tiene su capitán. Tengan o no tengan la cinta, el grupo sabe quién es su líder. A veces los técnicos quieren imponer otro o los técnicos se dan cuenta de quién es el líder y automáticamente se ponen detrás de él. Porque en definitiva los técnicos son los que tienen que manejar un grupo y si ese grupo tiene un líder y sabe a quién sigue, no pueden ir en contra de ellos. El grupo identifica en una persona quién puede ser el jugador que los represente y que le dé ese liderazgo que le hace falta para dar un salto de calidad.
En el básquet está un poco impuesto que el entrenador elige el capitán, pero en realidad es una cuestión de ya marcar con el dedo a aquel que marcó el grupo con la mano. Pero tiene que ver con que reúna las características de un líder, porque a veces se elige un capitán porque lleva mucho tiempo en el equipo, o porque es el más veterano, o porque es el más querido y no tiene el rol de liderazgo que uno necesita. No es un tema menor, no es un tema de marketing público, no es un tema de quedar bien con nadie, es una función que cuando no se cumple uno está rengo de esa función. Muchas veces y en muchos clubes el capitán es elegido por los jugadores, entonces no es que alguien vino con el dedo y dijo vos sos el capitán, sino que representás a alguien que te puso, es un poco como la voz del pueblo, ¿no? La voz del equipo. Cuando yo asumo la selección argentina, el capitán venía siendo Sconocchini. En 2006 se designa capitán a Pepe Sánchez, tremendo capitán. Y viene el preolímpico de Las Vegas, al cual no iba ni Ginóbili, ni Fabricio Berto, ni Chapu Nocioni, ni Pepe. Y se designo como capitán a Luis Scola, que era un chico joven en esa época todavía y que siempre había sido capitaneado, digamos, liderado, ¿no? Me equivoqué muchas veces en la vida, pero en esa no. O sea, elegí un capitán increíble. Clasificamos en ese torneo, clasificamos a los Juegos de Beijing. Y cuando llega el momento del Juego Olímpico se genera en el ambiente volvía Ginóbili, Goberto, etcétera, 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 volvían al equipo. Y se hace tan grande esa movida que un día me llama el mismo Ginóbili y después también lo hace Fabricio Berto por separado, ni siquiera estaban en contacto en ese momento. Y los dos me dijeron lo mismo: Sergio, sos el entrenador, vos decidís. Mi opinión es que Luis Scola es el capitán del equipo, tiene que ser el capitán del equipo. Emanuel Ginóbili, que por supuesto que no va a callar su voz, su opinión, acepta con una humildad que asusta que Luis Scola sea el capitán del equipo y que sea la referencia como líder del grupo. Lo reconocieron como capitán simplemente, primero porque tiene las cualidades y segundo porque él estuvo en el momento justo, en un momento que Argentina lo necesitó, ayudó al equipo a clasificar, demostró ser un capitán de primera, un líder de primera, y a partir de ahí Luis lo fue siempre. Es que también Emanuel Ginóbili tiene tanto talento que sabe cómo liderar de otra manera o cómo complementar ese liderazgo de Luis Scola con otras cosas que él pueda sumar. Lo mismo en su momento con Oberto, ni hablar con Andrés Nocioni, con un renunciamiento, insisto, a un papel más protagónico que la verdad que emociona, porque son todas estrellas que sin embargo dicen: el líder de este equipo es Luis Scola, vamos detrás de él, somos respetuosos de eso y lo aceptamos. Eso habla muy bien del resto de los jugadores. ¿Cómo es el vestuario para vos? ¿Es sagrado como capitán? Es sagrado, tampoco dentro de la lógica, es decir, normal, como gente normal. No pienso que tenga que ser, no sé, hay cosas exageradas alrededor de toda esta movida del vestuario. Sí pienso que es importante. Los equipos pasan mucho tiempo juntos, sí. Mucho tiempo de vestuario, mucho tiempo de colectivo, mucho tiempo de avión, mucho tiempo de hotel. Y bueno, hay que tener. Si para vos es una carga todos los días entrar por la puerta del vestuario, es difícil. Y todos lo vivimos también. Como deportistas estás en ese equipo en el cual te estás bajando del auto en el estacionamiento y decís, eso es un problema. ¿Hay algunos gestos que te caracterizaron en estos últimos años? ¿Te pusiste a los jugadores locales porque no te hacía falta el hombro en el 2014, creo que fue, para reclamar por cosas que cualquiera tendría que reclamar? Solo que pocos lo hacen. Se dio un caso raro, que es que los jugadores en el básquet tomaron demasiado protagonismo y demasiado poder. En general está un poco más balanceado eso. Y digamos que se decantaba de esa manera, teníamos que ser nosotros. Era muy difícil que otra persona
pudiera hacer una movida así que no sean los jugadores. Porque de la manera que se habían dado las cosas, los jugadores tenían tanto poder y tanta buena imagen y tanta influencia dentro de otros jugadores, dentro de la prensa y dentro de los hinchas, que incluso dentro de los mismos dirigentes, que no iba a poder funcionar de otra manera. Nosotros pedimos un cambio profundo, no solo en el personal, sino en la forma de manejo de la CAB. Creemos que no solo es importante, sino que es necesario, hay que hacerlo ahora mismo, y no cambió nada, cambió solamente un puesto, el presidente, la mesa directiva, todos los vocales, todos los vicepresidentes, todo sigue exactamente igual que antes. ¿Por qué tenemos los problemas que tenemos? ¿Por qué está la deuda que está? Y todo lo demás y todo lo que está pasando. Yo siento al respecto que eso tenía que pasar así, pero también siento que es injusto. Alguna vez por ahí alguien usó eso para criticar a otro por no haberlo hecho. Me parece que es injusto eso también. Esto se dio de esa manera, pero otros deportes viven otra realidad. Y realmente no es el trabajo nuestro, no debería haber pasado. Fue algo que pasó por algo que nunca debería haber pasado. Y hablando de carga, ¿te pesó en algún momento la capitanía, la responsabilidad de ser? Y hubo un momento en el cual, cuando pasó toda esta movida del 2014, fue un problema, porque te saca un montón de energía. Exacto. Los jugadores tienen que venir, entrenarse y jugar y nada más. Esa es nuestra función. Quizás algunos pueden el día de mañana mutar a otro rubro dentro de la misma organización, pero una cosa que funciona bien es de esa manera. El jugador viene, se entrena, juega, compite, da todo, y el dirigente hace todo para que él pueda hacerlo, y todo funciona. No pasó así. Y tuvimos que invertir los roles, cambiar las cosas y hacer algo que no debería haber pasado nunca y que esperemos que no pase nunca. Siento que es un poco injusto exigirle a otros deportistas que hagan algo parecido, a pesar de que muchos deportes se beneficiarían de una movida así. Creo que el deber más importante que tiene un capitán en un equipo es marcar el camino. En la conducta, en los ejemplos, en los hábitos de entrenamiento. Él es un referente en muchas situaciones. Muchas veces, depende de la situación, se lo observa a él para ver cómo reacciona, y eso es algo que se transmite al resto de los jugadores. En el día a día, en los problemas que haya del equipo, generalmente es el que se hace cargo de llevar la palabra, de hablar en el vestuario. Que tiene siempre intereses generales por sobre los particulares, que es generoso. El capitán tiene que ser generoso, no hay otra manera. No puede pensar en él, tiene que pensar en los demás. Uno tiene que demostrarle a los demás cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene que mover, adentro, fuera de la cancha, en el vestuario, ante el público, ante las cámaras, ante el periodismo. Es una responsabilidad muy grande, porque cuando salís del gimnasio, del entrenamiento, tenés que ya estar pensando en un montón de cosas que por ahí uno, cuando no es capitán, no tiene ese peso. No es fácil, ¿sí? Nadie te enseña a estar en el rol de capitana y hacer las partes administrativas, que por ahí son roces que tenés con personas, en la cual no es que signifique que te vayas a pelear, pero que te tenés que poner firme a veces para que las cosas funcionen y las cosas estén bien dentro del equipo. Sostener al equipo fuera y dentro de la cancha, que sabe contener, que sabe poner límites, porque también ese es un punto muy importante del capitán. Que sepa poner límites, que sepa decir no. También pelear los premios con los dirigentes es una tarea que te pone en un lugar incómodo, porque ¿desde dónde peleas? ¿Peleas para todo el plantel? ¿Peleas para los 18 que por ahí juegan? ¿Peleas igual que como quieren todos o peleas igual que como quiere la mayoría? Se debatía en el plantel y después uno iba y explicaba y trataba de llegar a lo que nosotros pretendíamos. Acordar o llegar al acuerdo, pero no por lo que uno piensa, sino por lo que tu compañero también piensa. Scola es una persona con un fuerte liderazgo que se preocupa no solamente por lo deportivo, sino también por la organización que tiene que llevar el éxito deportivo. Luis, junto con sus compañeros, pusieron una voz de alerta acerca de la organización del básquetbol argentino, sin correrse su rol de jugadores, pero bueno, exigiendo transparencia, una organización fuerte que fundamentalmente apueste por generar cambios estructurales de cara al futuro. Tomó posturas inéditas
no solo en el básquetbol argentino, yo me animaría a decir casi en el deporte de nuestro país, de enfrentar a la conducción de la Confederación Argentina de Básquetbol. Y él fue el jugador principal en el que todos estábamos atrás de él, que habló, que se plantó, que quería cambios, quería transparencia. Y lo hizo convencido, sabía cuál era su objetivo y fue hacia ahí de manera directa y categórica. Y ahí empezó una nueva forma de ser capitán de la selección argentina, de una manera muy marcada, muy presente, muy de asumir responsabilidades y compromisos dentro del equipo y hacia afuera del equipo. Te das cuenta que él está en todo, no solamente en la parte deportiva, sino que está en la parte individual de cada jugador, en que ese jugador después sea mejor cuando se va de la selección, en la parte organizativa, no sé cómo hace, pero está en todo. Lo mejor que le puede pasar al básquet argentino es tener involucrados a Scola, Ginóbili, Nocioni, Oberto, Spil. Me impresiona porque en un momento de su carrera en el que lo han ganado todo, tomaron el riesgo de involucrarse por generar un cambio que le mejore la vida deportiva a las generaciones futuras. Sos parte de una generación dorada. ¿Cómo es ser capitán de la selección argentina? ¿Cómo es tratar los egos, las vanidades? ¿Cómo se equilibra eso? Y en este caso fue fácil porque nosotros crecimos juntos. Con Manu estamos jugando en el 96, con Chapu desde el 95, Carlito se sumó en 2001. Crecimos todos juntos con 2 categorías inferiores y se armó una cosa que no pasa habitualmente. Tuvimos nuestros momentos. ¿Por qué? Porque los jugadores no evolucionaron de la misma manera. Y por ahí el que era el mejor de esta camada, el que era el que iba a ser, por ahí no fue. Y otro que no estaba ni siquiera en la lista, en los planes, en los nombres, de repente saltó. Fue el caso de Manu. Manu inicialmente nunca nadie lo hubiera puesto como número 1. Cuando nosotros teníamos 17, 18 años, nunca nadie lo hubiera puesto como número 1 de esa camada, como el futuro del básquet. Nadie, ni por cerca. Y de repente en 3 años hizo un salto gigante y pasó adelante con una distancia tremenda del resto. Hubo algún momento, y no con Manu en particular, pero hubo algún momento en ese cambio de roles, en esa evolución dispar de los jugadores, que no fue tampoco tan fácil. Pero siempre se fue acomodando, siempre se fue poniendo donde se tenía que poner, y este equipo tuvo una cosa muy difícil de conseguir, que ahora nos cuesta mucho, pero en su momento la tuvimos, que es, al momento de competir, competíamos. Todos los problemas, todas las cosas, todo lo que podía llegar a pasar, pasaba, pero al momento de competir, competíamos. Y eso nos marcó a nosotros, porque tuvimos muchos problemas, pero logramos competir, logramos dejarlos de lado en un momento específico, en un momento de no retorno, y competir. Hay un punto clave de toda nuestra historia, que cambia toda nuestra historia para siempre, que es el partido de Grecia, que nosotros estamos perdiendo por no sé cuánto, 10, 12 puntos, estamos en el descanso, nos peleamos entre todos, cobran un técnico de acá, un técnico de allá, y vamos al vestuario, es un momento catastrófico, estábamos a punto de quedar afuera. ¿Qué pasó en ese vestuario? Y en ese momento pasó exactamente esto que te digo, que sí, que no, que callate, que no, basta, y a partir de ahí competimos. Recuperamos ese partido, lo ganamos con autoridad y a partir de ahí no hubo vuelta atrás. Y ese es el highlight de nuestra carrera. La entrada de Germán creo que también es determinante ese día. Ese día contra Grecia. Ese día mismo. Un jugador que no estaba jugando y que por ahí, que él no hizo nunca nada, no dijo ni una palabra, nada, pero que él no estaba contento con eso, estaba enojado, creía que tenía que jugar. Habitualmente eso es problema. Bueno, en este caso fue solución. Entró y nos ganó el partido. Viste como en otro momento te rompe el equipo, el que salió se enoja. En este momento nos juntamos y competimos y el jugador que no estaba te dio eso que te tenía que dar. Es esa cosa que tienen los equipos que hacen diferencia, ¿no?
Estamos en las semifinales. Buscamos la final para Argentina del básquetbol. Pepe Sánchez, buena reversión de bola. Walter para adentro. De Germán. Qué aporte el de Germán otra vez. Dos para el final. ¡Hola, Luis! Le pone una firma desde la semifinal al partido por la medalla de oro. Argentina a la final. Antes del partido con Italia, la noche anterior, no podían dormir por la ansiedad y salen a correr. Sí. Y que pasaron y los tanos los vieron corriendo, ¿es verdad también? Sí, era un momento en el que nosotros estábamos totalmente... ¿Viste cuando entras, alguna gente lo llama, en Estados Unidos lo llaman en la zona, sí. In the zone, entras en un lugar, estoy seguro que te pasó, todo deportista lo vivió en algún momento. Entras en un momento que el juego, todo pasa en cámara lenta, ves la jugada 3 segundos antes, la pasás y entra perfecta, tirás y entra limpia. En el fútbol pasan otras cosas, pero estás en un lugar en donde sentís que no puede... se me está poniendo la piel de gallina porque es un lugar que es muy difícil para una persona que nunca estuvo en la zona entenderlo y es muy fácil para el que estuvo, no te lo tengo que explicar, ya sabes, te estás riendo porque estuviste en ese lugar. Bueno, ese equipo en ese momento estaba en ese lugar. Estaba en un lugar en el cual el mundo se alinea y todo pasa, todo funciona, todo va bien. Y en ese momento yo había entrenado mucho ese torneo, estaba jugando muy bien el torneo y justo en ese partido, el día antes, en la última jugada, se rompe la mano Fabri. Claro. Y yo, estas locuras de joven, ¿no? Porque todo el mundo estaba preocupado por Fabri. Yo dije, este es mi partido, esta es mi oportunidad. Y cuando entro a entrar en calor, me siento congelado, ¿viste? Me siento todo entumecido. Digo, no puede ser, no puedo hoy estar cansado, decía yo. Corría para arriba y para abajo y no me activaba. Y me acuerdo entrar en pánico, decir, justo ahora no puede ser. Y empezó el partido y una cosa positiva, otra cosa positiva. Entré en una montaña rusa, entré en una bola de nieve que ya me hizo salir un buen partido. Y bueno, ahí está el mejor partido de mi carrera. Argentina va a ser oro. Mirá que vamos por el cierre. Escola, 14 segundos y lo gritan cielo Escola. Señores, Argentina, el básquetbol es campeón olímpico. Griten muy Argentina, medalla de oro. Este equipo busca coronar un ciclo brillante y vaya como lo coronó. Señores, de pie, loas a este equipo argentino. Humildad, pasión, liderazgo, vigencia. La palabra justa en el momento indicado. El compromiso por encima de todo. Una condición innegociable para un capitán. Capitanes, Luis Escola, toma 2. Hablabas de los momentos de vestuario. ¿Le das mucha bola a las arengas? ¿Te gusta hablar? ¿Poquito? Más o menos. Siento que a veces cuando se habla mucho, por ahí como que perdés potencia. Intento que no, pero a veces no puedo. A veces me sale decir algo. Y me cuesta un poco venir acá a la selección porque son chicos mucho más jóvenes. Y a los jóvenes nos... Iba a hablar en plural. Cuando yo era joven, no soy joven. Cuando era joven me costaba mucho entender. Te hablan y te hablan y te hablan y vos decís, ¿qué me está diciendo este tipo? ¿Viste? Y llega un momento que entendés todo y decís, mirá, esto que me decían hace 10 años, tenía razón, este jugador, este otro. Qué lástima, ¿no? Que en ese momento no lo escuché, me hubiera ayudado tanto. Y yo a veces hablo y me acuerdo de ese momento cuando uno me habló y me dijo tal cosa y digo, este me está mirando y dice, ¿qué me dice este tipo? Y dentro de 10 años va a decir, mirá, acordate lo que me dijo Luis aquel día. Es un poco la línea de la vida, ¿no? La evolución. ¿Y hubo una arenga que te haya marcado, que hayas dicho, hoy dije la palabra justa, no sé, contra México en la semifinal después de muchas dificultades y cuando tal vez no se apostaba tanto por una selección,
donde ya entraba esa renovación con pocos de aquella época, ¿no? Y yo no sé, me cuesta ver si... Porque al final la arenga es, digamos, quién la escucha y cómo le llegás, ¿no? O lo que podés llegar a decir en un vestuario, cómo le llega al que la recibe es un poco lo clave. Y tantas personalidades diferentes, tantos equipos diferentes, me cuesta saber por ahí, quizás otra persona te puede decir, mira, un día estaba en un vestuario y me dijo esto y otra cosa que por ahí yo pensé que le había hecho un impacto gigante, por ahí, nada, en ese momento nada. Así que me cuesta saber, pero en general supongo que las que habrán sido más impactantes fueron las de los momentos más claves y que terminamos consiguiendo algo, ¿no? Por ejemplo, en México probablemente estoy seguro que alguien recordará algo que pasó en ese vestuario, porque fue un momento difícil para nosotros. Estábamos ahí, 20.000 personas, la posibilidad de un Juego Olímpico enfrente nuestro. Todo en contra. Todo en contra. Habíamos perdido con México 2 días antes. Son momentos, viste, que vos decís, bueno, esto hay mucho en juego, porque es un Juego Olímpico. Para mí, yo decía, esta es mi chance. ¿Dónde yo voy a jugar otro Juego Olímpico con 40 años? ¿Y ahí la experiencia pesó mucho? Esa experiencia de capitán, la experiencia de tu compañero también de la generación dorada, que decir, es ahora que ganamos el partido, como alguna vez lo habrás perdido por falta, ¿no? Mira, hay una comparación que yo hago siempre que para mí describe todo eso. En el 2002 nosotros jugamos un torneo espectacular. Le ganamos a todos por 20, incluido a Estados Unidos, que nunca había perdido. Tremendo, no perdíamos, no nos duraban ni un tiempo los equipos. En la semifinal casi la perdemos, pero la ganamos. Cuando llegamos a la final, más 8, 1 minuto 50, todo para ganar, perdemos. Error tras error, tras error, tras error. ¿Qué hacen ellos? Juegan, jugada tras jugada, tras jugada, nos ganan el partido. 2 años después, mismo equipo, 2 años más viejos, pero 2 años que éramos todos jóvenes, o sea que yo diría 2 años más experimentados, la misma situación, llegamos al partido de Grecia, al revés, lo opuesto. El partido casi perdido, todo cuesta arriba. Empezamos a jugar, salimos campeones olímpicos, ganándole a Estados Unidos y ganando la final con autoridad. La diferencia entre un equipo y otro para mí es la experiencia. Es la experiencia que te hace estar en una situación y no te permite ganar, te congela. Una situación que tenés tremendamente favorable, te congela. Algunos lo llaman el miedo a ganar, algunos lo llaman de alguna otra manera, pero te congela y no podés reaccionar y no sabes cómo salir. Y la experiencia que te pone en un lugar adverso en el que estás mal y de repente en vez de congelarte lo congelás al otro equipo y empezás y te creces y no te para nadie. Eso para mí es la experiencia y es clave. ¿Cómo es la relación tuya hoy con la generación que se viene? O sea, con el poder ser el sucesor de lo que está por venir, entregarle la cinta a alguien. Es una relación que disfruto muchísimo porque me encanta jugar con chicos jóvenes.
A pesar de que muchas veces lo sufro y ellos me sufren a mí porque veo cosas que ellos no ven y viví cosas que ellos no vivieron, y esta relación del veterano joven es difícil a veces porque ellos están podridos de que les hables y vos a veces te fastidian las cosas que hacen por inexperiencia, pero lo disfruto mucho ver la evolución de los chicos jóvenes y me gusta mucho competir con ellos. Cuando nos fue bien me sentí una cosa casi... No sé si es la palabra, porque es exagerado, pero casi paternal, es decir, de que a uno le vaya bien, lo siento como propio. Y eso lo disfruté mucho, todo este tiempo que me tocó jugar con chicos más jóvenes, incluso hasta 14, 15 años menos que yo. También es un poco la desesperación que tenemos de conseguir gente que pueda tomar esta posta y que, más allá del resultado, no podemos pedir a generaciones futuras que vayan a pelear medallas, porque nunca peleamos medallas antes. Pasó, bueno, genial, pero no podemos pedir medallas. Podemos pedir que se mantenga una línea de trabajo, que se mantenga una forma de comportarte, una forma de entrenar, una forma de trabajar, una forma de vivir el día a día dentro de la selección y una forma de involucrarte con la camiseta. Eso va a llevar a buenos resultados, que es posible que no sean medallas, pero sí que va a llevar a buenos resultados. Y vivimos un poco en esa urgencia, y en eso somos un poco culpables, porque llevamos 17, 18, 19 años en la selección y no nos fuimos. Y hubo un montón de chicos en el medio que chocaron con esa pared y se fueron y nunca tuvieron esa oportunidad. Pero bueno, se dio un poco así, ¿no? Se dio un poco una generación que fue muy importante, muy profunda dentro del deporte y que duró más de lo que habitualmente duran los jugadores. Para que la gente te crea, creo que hay que pregonar con el ejemplo, no tanto con la palabra. Si hay entrenamiento físico, bueno, si no me dan las piernas, tratar de ir primera, de hacer el doble tal vez de lo que está haciendo mi compañera. Entonces creo que eso hace que contagie. Si yo te tuviera que resumir en una sola cuestión cuál es la función principal del capitán, debe funcionar como cohesionador del grupo. Debe ser él quien represente el sentimiento del grupo. Y para eso, por ahí, hay que opacarse un poco, porque no siempre uno piensa lo mismo que la resultante grupal. Scola formó parte de una generación que para mí es la mejor de un deporte colectivo de todos los tiempos de este país. Es el primero en levantarse, el primero en salir a la cancha, el último en terminar con sus ejercicios de elongación, de preparación corporal una vez que terminan los partidos. Vos hablás con compañeros, con entrenadores y te hablan muy bien de Scola, sobre todo por cómo facilita la tarea. Vos no ves vanidad, vos no ves un abuso de sus facultades, vos no ves individualismo. Al contrario, todo lo que ves todo el tiempo es el nosotros por delante del yo. A mí me tocó vivir 3 torneos largos con Luis y me acuerdo que en Caracas él se tuvo que hacer cargo del equipo que casi solo, porque era el único jugador con experiencia que teníamos en ese torneo. Era eso, una estrella y 11 chicos desconocidos en el ámbito internacional. Primer partido, Scola aparece 2 horas y media antes en la cancha y empieza a tirar solo. 1 hora después aparecieron el resto de sus compañeros. Al segundo partido, Scola otra vez 2 horas y media antes del primer partido, y ya en ese segundo partido Facundo Campazo y Nicolás Laprovítola aparecen también, y le digo, qué temprano que vinieron. Y me dice, si el número 1 viene, el resto tenemos que venir también. Transmitir y dejar su legado de una manera invisible. Yo tuve la suerte ahora que una generación bien joven estuvo con él y que pueden comprobar que lo que se dice de Scola es verdad, no es un mito. No es que sí, viste, qué sé yo, es como Rocky que tomó. No, este es de verdad. Y se preocupa no solo porque a los más jóvenes nos vaya bien o les vaya bien en el torneo mismo, sino que después de ese torneo se queden con algo y puedan cambiar lo que vengan haciendo mal para seguir mejorando, ¿no? Para seguir creciendo como jugador. Luis se ha llevado chicos de acá sin conocerlos, solo por antecedente, por gozo, por videos, los ha invitado a entrenar con él en Estados Unidos o en los recesos acá. Él está siempre colaborando con las nuevas apariciones del básquetbol. Me llamó, me preguntó cómo eran mis vacaciones y si me interesaría ir una semana con él allá a Houston a entrenar un poco, y sí, le dije que obviamente que sí.
Bueno, yo ahora te mando un mail con el tema de los pasajes y a la hora me llegó a mi casilla de mail los pasajes, la fecha, el horario, todo. Estuve una semana, dormía en la casa de él, estaba con él, con su familia. Yo no había compartido nunca nada con él, ninguna concentración, entonces todo lo que es sus hábitos, digamos, de alimentación, de entrenamiento, todo eso para mí fue algo muy positivo que me quedó grabado y creo que me va a servir para toda mi carrera. Su capacidad de trabajo, yo nunca la vi en ningún otro. Jamás la vi en otro. Y no creo que la vaya a ver. Y ese es el mayor legado que él va a dejar. Deja un legado muy importante, creo que nos marca un poco el amor que hay que tenerle a la camiseta de Argentina, el respeto que hay que tenerle. Creo que eso es lo más importante y de ahí nace todo. Quiero que me enseñes a hacer ese pivot y poder definir alguna vez. Te voy a enseñar. No, se está usando cada vez menos, se llama up and under. Este es el poste bajo, que se llama. La gente recibe con el jugador en la espalda. Es un up, el jugador salta y under. O sea, se la amague al tirar. Sí, algunas veces también puedes hacer. Es girar un primer amague y después tirar. Sí. ¿Quieres probar? A ver, ¿me haces el pase? Dale. El amague. Ah, ahí ya caminé. Hace un pique. Hago un pique. Pivotá para tirar. Pivoteo para acá, ¿no? Al revés. Estoy duro, ¿eh? Vas así, de acá, pum. Ah, ok. Siempre, mi pie firme es este. Ah, ok. Vamos a... Claro. Entonces... Oh, adentro. Muchas gracias. ¿Se aprende o se nace siendo capitán? No, se aprende. Hay algunas cualidades que uno tiene o que no tiene. Me parece más como que hay mucha gente que no tiene esa cualidad de poder hablar, pararse de hablar o decir algo o ser importante dentro de un equipo. Hay un nivel de personalidad que tenés que tener para ser líder, capitán y eso, que lo tenés que tener. Pero se aprende todo y todo el tiempo. Todo se aprende y todo el tiempo. Yo entreno cosas que creo que nunca voy a poder aprender antes de retirarme. Pero siento que todos tenemos la obligación de aprender hasta el último día. Yo quiero, el día que sepa que me voy a retirar, la última semana, venir a entrenar y aprender. Todo se aprende y todo es todos los días. Argentina. Va a pasar mucho tiempo para que el deporte argentino pueda encontrar a un capitán tan emblemático como Luis Scola. Reconocido y admirado por todos, es el encargado de transmitir a los más chicos el alma y el legado de una generación. De hacer llegar sus valores, de querer ganar siempre, de jugar con el corazón. Con una premisa innegociable: darlo todo por la selección. ¿Quién es Luis Scola, capitán de la selección argentina de básquet? No sé, habría que preguntarle a los demás. Intento, fantaseo con que la gente va a decir un montón de cosas de mí, pero que diga que sintió que dejé todo, que sintió de estar al lado mío y que tuvo la sensación de que yo no tenía absolutamente nada más, porque eso es lo que intento hacer todos los días. Luis Scola es uno de los liderazgos que surgen de tanto en tanto, que representa cabalmente lo que significa la palabra, con todas las posibilidades de abordaje. Él es un ejemplo de trabajo, es un ejemplo de constancia, es un ejemplo de profesionalismo y de coherencia
confía mucho en sus capacidades y es claro en lo que dice, entonces le gusta hablar y ser escuchado. Se enoja, de hecho, cuando no pasa, cuando por ahí él dice algo y no lo escuchan, le molesta. Es un perfeccionista. Él sabe que los detalles son lo que marcan la diferencia. Él es un jugador que sin haber tenido en cuenta los detalles no hubiese sido el jugador que es. Y él lidera para ese lado. Ejemplo de compromiso con el equipo nacional, de respeto para con el entrenador, para con la prensa, para con el público, para con los rivales. Y eso se siente en la cancha, el respeto que le tienen los rivales y los árbitros. Y todas esas tareas me parece que Scola las ha ido cumpliendo con la selección argentina en todos estos años, ¿no? La verdad que es para sacarse el sombrero el trabajo que está haciendo Scola. No solo él como profesional y la marca que está dejando en los clubes, sino lo que está haciendo en la selección. No solamente con el juego, sino con las actitudes que tiene hacia el deporte en general, hace que digas, la miércoles, este muchacho hace bien las cosas, piensa bien las cosas y lo puede transmitir. Scola me parece un capitán de lujo, un super capitán. Nunca la selección argentina tuvo un capitán tan visible en sus actitudes y en sus gestos como Luis Scola. Uno de los perfiles dentro del deporte argentino que más liderazgo muestran, tanto dentro como fuera de la cancha. Trascendió el básquetbol. Aún siendo jugador de básquetbol y aún estando activo, y aún va a estar activo bastante tiempo más. El día que se diga cómo tiene que vivir un deportista, cómo tiene que trabajar un deportista, cómo tiene que comprometerse un deportista con su deporte. Bueno, lee la biografía de Luis Scola y ya está. Está todo dicho, no hay más nada que decir. Y así él va a quedar en el recuerdo del deporte argentino. Y la última es, ¿qué significa para vos esta camiseta? Es la única que no cambia. Todas las demás cambian. Esa no cambia nunca, es la mía. Es mía y ya está. No me la va a sacar nadie. Muchas gracias.